Hola, buenos días para todos, todas y todos donde nos acompañen. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, como es poquito tiempo, 10 minutos, yo quiero, bueno, comentarles un poco lo que hemos aprendido durante estos 2 años en los proyectos que hemos realizado desde CAPIR, que ya les voy a comentar que es para los que no lo conocen. Em, bueno, CAPIR es un programa de IWPR, que IWPR es una ONG global que trabaja en temas relacionados con libertad de prensa y libertad de expresión. Y en Latinoamérica está trabajando desde 2021 mediante el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la región, que es CAPIR. Históricamente, IWPR había trabajado muchísimo tiempo en Cuba y a partir de 2021 empezamos a trabajar, expandir nuestro trabajo en otros países de la región, que básicamente lo que buscamos es fortalecer desde CAPIR a los medios de comunicación para contrarrestar las amenazas que tenemos en Latinoamérica. Una de ellas claramente es la desinformación. ¿Qué hacemos desde CAPIR? Básicamente tenemos estas 4 áreas que son nuestras áreas de acción. Por un lado tenemos periodismo de investigación, seguridad, que creemos que es lamentablemente cada vez más fundamental en todo lo que hacen los periodistas en Latinoamérica. INDI, que es un programa referente al desarrollo económico de los medios de comunicación, y los programas de lucha contra la desinformación, que de momento hemos venido trabajándolos en modalidad de coaliciones colaborativas. Dentro de este gran consorcio que tenemos, que dirigimos desde IWPR, tenemos este modelo de consorcio que tal vez es un poco sui generis en la región, en que no solo estamos nosotros, sino que trabajan aliados importantes como Chequeado, Ojo Público, Animal Político, Armando Info, Fundación Carisma, que es una fundación enfocada en seguridad, Data Crítica, que es una organización mexicana dedicada al análisis de datos. Les decía que hemos venido trabajando en la parte de lucha contra la desinformación mediante coaliciones colaborativas. Un poco lo que queremos es ir probando nuevas estrategias para luchar contra la desinformación. Empezamos en México, ahí desarrollamos 2 coaliciones colaborativas, una en Sinaloa y una en Chihuahua, en el contexto de unas elecciones regionales. Luego tuvimos un proyecto en Honduras para el proceso electoral también, que se dio en el país centroamericano. Esas dos iniciativas fueron muy de corte electoral, o sea, con varios medios independientes que trabajaron de la mano con Animal Político para hacerle frente a la desinformación del proceso electoral. Y luego hemos venido cambiando un poco también el tipo de coaliciones que queremos realizar. Tuvimos un proceso bastante exitoso en Bolivia, una coalición que se llamó El Polígrafo, que básicamente lo que buscaba era ser una coalición de medios regionales liderado por Bolivia Verifica. Eso permitió darle un seguimiento a qué estaba pasando con la desinformación en zonas en las que Bolivia Verifica normalmente no llegaba. Y acabamos de lanzar, y los invito a seguir el trabajo que va a hacer una coalición también de medios venezolanos. De la mano de esta coalición la va a liderar Media Análisis, que se llama Se Informa. Pueden buscar ya algunos contenidos mediante el hashtag Coalición Informa UZLA, que aquí también estamos cambiando un poco. Es una coalición que se va a dedicar a investigar cómo funciona, y de dónde viene la desinformación. O sea, es una coalición que se aleja un poco tal vez del fact-checking tradicional para tener un foco más específico en la investigación de cómo funciona la desinformación. Y para el otro año venimos también con proyectos en El Salvador, Guatemala y Perú, que son como los países que de momento tenemos de foco en ese proceso de expansión. Lo que quería, como les decía, o sea, para aprovechar estos 10 minutos, es hablarles un poco de qué hemos aprendido en el desarrollo de estas coaliciones informativas que hemos realizado en estos países.
Bueno, yo creo que este no sé si siga siendo polémico, pero a mí me gusta empezar con la parte de más que estamos con muchas organizaciones de fact-checking y todos venimos del mundo del fact-checking. Creo que ya es clarísimo que el chequeo no es suficiente, ¿no? O sea, creo que es importante, más no es suficiente para hacerle frente a la desinformación. Eso nos pone frente al reto de, bueno, ¿qué nuevas estrategias podemos utilizar para hacerle frente a un fenómeno que siempre va 3 pasos adelante de lo que está haciendo el periodismo? En esa lógica, creo que las alianzas son muy funcionales para uno, fortalecer a medios que no tienen tal vez todos los recursos o tener, o sea, poder tener mayores recursos para hacerle frente a la desinformación y sobre todo para lograr amplificar las audiencias, ¿no? O sea, un problema que vemos en general con los medios nativos digitales en Latinoamérica es que nos ha costado salirnos de nuestras audiencias, digamos que más tradicionales. El problema, y que es un punto que yo creo que es importante ahí, a veces asumimos que colaborar es la lógica, ¿no? O sea, y que todos los medios saben cómo hacer periodismo colaborativo. También porque muchos de los medios independientes han estado en procesos colaborativos entre países, ¿no? O sea, y tal vez se vuelve mucho más fácil colaborar entre medios, cuando hay un medio de cada uno de los países que a lo interno, ¿no? Entonces esos procesos creo que no podemos darlos por sentados. Otra cosa que hemos aprendido es que explicar cómo funciona la desinformación sigue siendo muy atractivo para las audiencias. Creo que el tema de los explainers no está para nada acabado, o sea, tenemos mucho espacio ahí para trabajar. Voy a acelerar un poquito para no tomar más tiempo del debido. Algo importante que hemos aprendido también y que creo que nos lo enseñaron varias, por ejemplo, la coalición que hicimos en Bolivia, es que hay infinidad de temas para trabajar, ¿no? En lucha contra la desinformación, no solo la política. Creo que ahí hay una deformación periodística que nos lleva siempre por ahí y cree en la región, por lo menos yo veo el tema de desinformación jurídica, el tema de desinformación de género, y ahí no lo puse, pero el tema relacionado con desinformación sobre temas ambientales está muy fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos espacios para hacer proyectos específicos para que los medios que están luchando contra la desinformación entren a trabajar por ahí. Otra enseñanza bueno, que es creo que mala para todos es que estamos muy en pañales todavía con el tema de distribución de contenido, ¿no? O sea, nos ha costado a los periodistas adaptarnos a pensar no solo el tema y por qué es importante, sino cómo hacemos para que le lleguen a más personas. Antes la presentación que hacía Bolívar y FICA a mí me parecía muy interesante y trabajamos con ellos y con Joaquín con lo que están haciendo con TikTok, pero en general es un trabajo al que hay que ponerle mucho ojo de dónde está nuestra audiencia y cómo vamos a hacer para que estos contenidos lleguen ahí. Otra enseñanza que también es un poco lamentable y que creo que nos impacta a todos y que se habla poco, es que la rotación y la precarización laboral que se está viviendo en la región afecta directamente a la lucha contra la desinformación. Creo que a todos nos ha pasado de que capacitas a un periodista en este tema y a los 2 meses se va, ¿no? Porque la rotación en la región es muy fuerte y porque incluso también sabemos de proyectos de lucha contra la desinformación, se están reproduciendo algunos patrones de precarización laboral que lamentablemente también afectan esa parte. Entonces creo que una discusión ahí interesante es cómo si no trabajamos el tema de precarización laboral va a ser difícil luchar contra la desinformación desde los medios. Creo que en este no voy a profundizar, ya hemos hablado bastante, apostar por la alfabetización sigue siendo fundamental y cada vez, o sea, hay entre más proyectos y más iniciativas, creo que todo es ganancia. Creo que hay que probar nuevas ideas, o sea, a nosotros nos interesa mucho la parte de las estrategias, de qué hacemos nuevo, pero hay que medir, muchas veces no medimos, ¿no? O sea, nos gusta mucho el resultado, pero no medimos si tiene realmente un impacto para tomar decisiones de seguimos por esta vía, qué adaptamos, qué podemos hacer en otras instancias, en Capiri y WPR creemos mucho en medir impactos y medir para tomar en realidad enseñanzas de lo que nos está dejando este tipo de procesos de lucha contra la desinformación y poder tener estrategias más adecuadas o más acordes a para que logren impactar a las audiencias. Creo que necesitamos necesariamente más cercanía a la investigación, un poco lo que estamos haciendo ahorita
en este proyecto de Venezuela? O sea, ¿cómo hacemos para que los periodistas tengan las herramientas para investigar cómo y de dónde y quién está atrás de la información? Parte pasa por el análisis de datos, pero también por métodos más ligados al periodismo de investigación que creo que tenemos que llevar al fact-checking, a los proyectos de verificación de datos. Eh, Esto es un punto que a mí también creo que siempre vale la pena recordar en este tipo de iniciativas, que la mayoría de la audiencia sigue sin entender muy bien de qué va el periodismo de verificación, ¿no? O sea, de que es importante evitar vernos el ombligo, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que es muy fácil caer por ahí y seguir poniendo la audiencia en primer lugar, que al final de cuentas no estamos trabajando para el fact-checking en sí, ¿no? O sea, el fact-checking es un medio para esta parte y creo que es fundamental. El último punto que quería mencionar de lo que hemos aprendido es que claramente no existe una fórmula, ¿no? O sea, para cómo podemos luchar contra la desinformación desde este tipo de iniciativas, sino que cada coyuntura, lo que tenemos que adaptar esa lucha a cada coyuntura y a cada audiencia, que creo que es lo fundamental. Ya para cerrar, y les acabo de decir que no existe fórmula, pero bueno, esta es, yo digo, un poco la no fórmula que venimos aplicando en CAPIR. O sea, tenemos coaliciones de momento de tres tipos: electorales, de enfoque regional, que es un poco lo que hicimos en Bolivia con medios regionales, e investigativas, que es lo que estamos trabajando con Venezuela y que queremos trabajar también en El Salvador. Creemos que el enfoque colaborativo es fundamental para resolver problemas graves de distribución y para fortalecer a los medios nativos digitales y medios que vienen haciendo periodismo independiente en Latinoamérica. Creemos en la formación de periodistas, especialmente con la mentoría. Creemos que el papel de los mentores es fundamental. También que tenemos que ir como un paso 2.0 en la vía de cómo, una vez que termina el trabajo de las alianzas, cómo podemos mantener el funcionamiento de este tipo de iniciativas y cómo fortalecer el funcionamiento de los medios que forman parte de estos proyectos. De nuevo, creemos que hay que investigar cómo, dónde y quién produce la desinformación, y para hacer eso hay que formar a los periodistas para que lo puedan hacer, porque lamentablemente venimos, o sea, desde hace mucho tiempo trabajando desinformación, pero estas capacidades no están tan instaladas ni siquiera en los proyectos, digamos, de mayor tiempo trabajando desinformación. Finalmente, alfabetización es muy importante. Nosotros en Bolivia igual tuvimos con Bolivia Verifica una experiencia en esta línea. Creo que hay proyectos muy interesantes de los que han mencionado durante esta mañana. Innovar, siempre hablamos de innovar. Yo digo que mínimo tenemos que probar, ¿no? O sea, porque innovar es un proceso bastante complejo, pero mínimo creo que en las iniciativas que tenemos de lucha contra la desinformación tenemos que arriesgarnos a probar nuevas cosas y sobre todo documentar cómo fue esa prueba, que yo creo que es el paso natural para poder tener procesos de innovación, documentar los efectos y documentar qué nos sirvió y qué no nos sirvió para poder tomar decisiones y tener mejores estrategias de lucha contra la desinformación en la región.